Mi marido me echó de casa tras ganar $10 millones en la lotería. No verás ni un centavo de mi dinero, gorda mantenida, me gritó con maldad. Pero el muy idiota nunca revisó el nombre del billete, y una semana después. A veces, la persona que duerme a tu lado no solo puede romperte el corazón, también puede arrancarte el alma sin levantar la voz. Camila Mendoza tenía 38 años y el rostro de una mujer que había aprendido a callar. No por cobardía. Por sobrevivencia. Sus ojos, aunque cansados, conservaban el brillo de quien aún no se resigna a ser invisible. Trabajaba desde hacía 5 años como auxiliar de limpieza en el Hospital Central de la ciudad. Turnos de madrugada, jornadas dobles, y el dolor de pies convertido en una constante compañera. Su uniforme blanco siempre impecable, a pesar del salario que no alcanzaba ni para las medias. Vivía en un barrio de clase media deteriorada. Casas amontonadas, ladrillos sin revocar, rejas altas y vecinos que sabían demasiado, pero nunca decían nada. Camila compartía techo con su esposo, Julián, y sus 2 hijos, Nicolás, de 11 años, y Valentina, de 7. Ambos iban a la escuela pública del barrio. Julián, en cambio, pasaba sus días viendo televisión o encerrado en el cuarto, fumando y culpando al mundo por su suerte. La última vez que tuvo un empleo formal había sido hace casi un año. Según él, los jefes eran unos imbéciles, y los compañeros unos traicioneros. Desde entonces, su carácter se volvió agrio. Las discusiones eran frecuentes. Gritos, portazos, silencios largos y amenazas veladas que, aunque no dejaban marcas físicas, comenzaban a intoxicar todo a su alrededor. Camila había dejado de hablarle de sus problemas. Ya no compartía sus alegrías. Mucho menos sus esperanzas. Hasta que ese viernes, agotada tras 12 horas fregando pisos en el hospital, se detuvo frente a un kiosco. Un cartel amarillo fluorescente anunciaba el premio acumulado de la semana, 10 millones. Miró su billetera. Solo tenía 40 pesos. Dudó. Pero algo dentro de ella, quizá el deseo de una vida distinta, le hizo estirar la mano y comprar un billete. Esa noche, mientras Julián roncaba con la televisión encendida y una cerveza vacía en la mesa de luz, Camila dejó el billete en la mesita de noche. Lo miró por última vez antes de acostarse. Luego se abrazó a sí misma y cerró los ojos. Ni siquiera le mencionó el número exacto a Julián. Solo le dijo, casi sin voz, compré un billete de lotería, por si acaso. Julián ni se inmutó. Hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. Pasaron los días. Camila seguía su rutina. Trabajo, casa, tareas con los niños, evitar el mal humor de Julián. Una tarde, al regresar del hospital, lo notó diferente. No era su expresión. Era el silencio. Un silencio tenso, cortante. El tipo de silencio que presagia tormenta. Julián estaba sentado en el comedor, inmóvil, con el billete de lotería en la mano. El televisor a todo volumen transmitía la noticia. El número ganador de la Lotería Nacional había sido el 984.176. Y ese mismo número estaba impreso, perfectamente, en el billete que sostenía entre sus dedos. Camila sintió un pequeño temblor en las rodillas. Se acercó, tratando de entender. «Ese es el mío», dijo, sin levantar la voz. Julián no respondió. Solo la miró. Una mirada seca, oscura. Como la de un desconocido. Ella repitió, «Ese billete lo compré yo. Con mis últimos 40 pesos». Lo que vino después fue una explosión de rabia contenida durante años. Julián se puso de pie de un salto, tiró la silla al suelo y gritó con una furia que hizo que Valentina, que jugaba en su habitación, saliera corriendo asustada. ¿Tú crees que ese dinero te pertenece? No verás ni un centavo, gorda mantenida. Agradece que aguanté todos estos años contigo. Camila se quedó helada. Sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Nicolás apareció detrás de ella. Tenía los ojos abiertos como platos. «Papá, ¿por qué le gritas así a mamá?» Pero Julián no se detuvo. «De esta casa es mía. Mis reglas. Tú y tus mocosos no van a arruinarme la vida justo ahora». Camila dio un paso atrás. El corazón le golpeaba el pecho. Se aferró al respaldo de una silla. «Oh, Julián, ese billete tiene mi nombre.
Yo lo compré. No hay ningún nombre escrito, vociferó él, agitando el papel en el aire. Y si lo tuvieras, te lo arrancaría en la cara. Fuera. Lárgate de mi casa. Ahora. Los niños comenzaron a llorar. Nicolás abrazó a su hermana, tratando de cubrirle los oídos. Camila no entendía. No quería entender. Aquella era su casa. Sus hijos. Su familia. Pero en ese instante comprendió que ya no tenía nada. Julián fue hasta el dormitorio, abrió el placard y arrojó sus pocas pertenencias al suelo. Una maleta rota, un par de zapatillas, 3 blusas viejas. Las arrastró hasta la puerta. Camila, con la dignidad colgando de un hilo, se agachó para recogerlas mientras los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas. ¿Qué haces, Julián? Los chicos te están viendo, gritó una vecina desde el segundo piso. Métase en su vida, señora Metiche, respondió él, furioso. ¿Que esta mujer se cree que me va a robar? Camila salió con la maleta en mano. Nicolás corrió tras ella. Mamá, no te vayas. No nos dejes. No los dejo, mi amor. Nunca. Solo necesito pensar. Caminó sin rumbo. Pasó por calles que parecían más oscuras que nunca. La ciudad seguía su curso, indiferente. Nadie se detenía a mirar a una mujer con los ojos vacíos y una maleta remendada. Terminó sentada en una banca del parque. El frío de la noche se le metió en los huesos. Abrazó sus rodillas y respiró hondo, como quien intenta no romperse por dentro. Cerca de la medianoche, su celular vibró. Era un mensaje de Nicolás: mamá, te amo. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Camila rompió en llanto. No había fuerza en ese momento que pudiera contener lo que sentía. Julián, mientras tanto, celebraba en la casa con un grupo de amigos que ni siquiera recordaban su segundo nombre. Bebía como si el dinero le perteneciera desde siempre. Subió una historia a redes sociales con el billete en la mano, sin imaginar que en el reverso, una pequeña línea escrita a lápiz decía: Camila Mendoza. 17/08. El billete seguía intacto, guardado entre las páginas de una Biblia que Camila usaba como caja de seguridad. Julián lo había encontrado mientras buscaba algo para vender. Nunca se detuvo a mirar los detalles. Nunca pensó que ella podría reclamar algo. Porque en su cabeza, ella no tenía derecho ni a su propio nombre. En el parque, una señora de unos 60 años se le acercó a Camila con un café caliente. ¿Estás bien, hija? No. Pero estaré. ¿Quieres contarme? No hoy. Quizás mañana. Camila bebió el café. Le supo a hogar. A infancia. A lo que alguna vez fue. Y en ese momento, mientras la ciudad dormía y su mundo parecía caerse a pedazos, comprendió que algo dentro de ella había despertado. No era odio. Tampoco venganza. Era dignidad. Y aunque esa noche durmió en una banca, con los zapatos húmedos y el alma hecha trizas, por primera vez en mucho tiempo, soñó. Soñó que se levantaba. Soñó que regresaba por sus hijos. Y que ese billete, que parecía haberla dejado sin nada, sería el principio de todo lo que algún día mereció. El amanecer no trajo esperanza. Trajo frío. Dolor en la espalda. Un sabor metálico en la boca que no era hambre, era tristeza rancia. Camila despertó sentada en la banca del parque, abrazada a su propia soledad, con el rostro húmedo por la garúa de la madrugada. La señora que le ofreció el café ya no estaba. Solo quedaban unos mendigos durmiendo en cartones y el eco de sus propios pensamientos golpeando una y otra vez en su pecho. Se levantó sin destino. Caminó por calles vacías, envuelta en una chaqueta que no abrigaba y arrastrando una maleta que cada vez pesaba más. Decidió ir a la casa de su madre. Tocó la puerta con los nudillos helados. Esperó. Escuchó los pasos arrastrados detrás de la puerta y, finalmente, el sonido del picaporte. Apareció Mercedes, una mujer seca, con la mirada endurecida por los años. No dijo buenos días. Le examinó de arriba abajo y cruzó los brazos. ¿Qué pasó ahora?, preguntó sin sorpresa. Necesito quedarme unos días. Julián me echó de la casa. Mercedes suspiró,
como si ya hubiera escuchado esa historia 1000 veces. ¿Y ahora sí te diste cuenta de quién es? Te lo dije, Camila. Te lo advertí cuando lo conociste. Ese hombre nunca te quiso. Lo sé. No vengo por lecciones. Solo por un techo, mamá. Solo eso. Mercedes dudó. La miró como se mira a una piedra vieja. Finalmente abrió la puerta. Camila entró. El aire olía a cebolla quemada y desilusión. Pasó directo al sofá y se dejó caer. Mercedes se sentó en una silla, cruzó las piernas y encendió un cigarro. ¿Y los niños? Con él, no me dejó llevarlos. ¿Y tú te fuiste sin pelear? Camila la miró con ojos vacíos. Que estaban llorando. Yo ya no tenía fuerza. Me sentía muerta. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Mercedes soltó el humo lentamente. Pues más te vale saberlo pronto, porque aquí no te vas a quedar eternamente. La punzada en el estómago de Camila fue instantánea. Ni siquiera en su propia sangre encontraba consuelo. Ese techo que pidió como refugio tenía un precio que no estaba dispuesta a pagar, el desprecio disfrazado de ayuda. Dormir ahí se sentía como mendigar dignidad. Aguantó 2 noches. A la tercera, decidió salir. Buscó en internet desde un locutorio. Refugio para mujeres víctimas de violencia. Encontró uno a 6 cuadras del hospital. Tocó la puerta con miedo. La atendió una mujer de unos 40 años, piel morena, ojos profundos, expresión firme. ¿Tú eres Camila? Sí, me dijeron que aquí ayudan. Yo soy Rocío. Entra. El lugar era una casa vieja adaptada con amor. Afiches de sororidad en las paredes, fotografías de mujeres sonrientes. Una cocina que olía a sopa caliente. Niños corriendo. Lágrimas compartidas en silencio. Camila sintió que, por primera vez en días, podía respirar. Rocío la hizo pasar a su despacho. Sacó una libreta y comenzó a anotar. El nombre completo. Camila Mendoza. Edad. 38. Violencia física, emocional, económica. Camila dudó. Emocional y económica, él me echó de la casa. Frente a mis hijos. Rocío asintió. ¿Tienes pruebas? No. Solo mis palabras. Y un billete de lotería que compré yo, y él se lo quedó. Rocío levantó la vista. ¿Lotería? Sí. Compré un billete hace una semana. Con mis últimos 40 pesos. Lo dejé en la casa. Ganó 10 millones. Y él se lo quedó. Me echó, me insultó, dijo que yo no merecía nada. Rocío guardó silencio unos segundos. Luego, lentamente, se quitó los lentes y la miró con algo más que atención. La miró con humanidad. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? Que no solo sufriste abuso emocional. También robo. Si el billete está a tu nombre, ese dinero es tuyo legalmente. Camila sintió una electricidad correrle por la piel. No había pensado en eso como posibilidad. En su cabeza, lo había perdido todo. Pero Rocío hablaba de leyes. De papeles. De justicia. ¿Y si no me cree nadie? ¿Si dice que él lo compró? Tú dijiste que lo compraste con tus últimos 40 pesos. ¿Tienes pruebas? Pagué en efectivo. ¿Recibo? No. Era un kiosco. Rocío la observó detenidamente. Camila, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Quieres justicia o venganza? Camila no respondió de inmediato. Sacó del bolsillo una foto arrugada. Ella, sus hijos y Julián en el parque. Una foto vieja. De los tiempos felices que ya no existían. Y quiero que me mire a los ojos, y se dé cuenta de que no tiene nada. Eso quiero. Rocío cerró su libreta. Eso se llama justicia emocional. Y yo te voy a ayudar. Mientras tanto, en la casa que había sido de Camila, Julián brindaba con desconocidos. Mujeres jóvenes, amigos de la nada, humo, música alta, botellas de champán y promesas vacías. Había contratado a un fotógrafo para montar una sesión de nuevo millonario del barrio.
Publicaba en redes frases como "la vida da vueltas" o "de 0 a 100 sin escalas". Su ego flotaba por encima de todos. Recibía mensajes de mujeres que jamás le habían hablado. Lo invitaban a cenas, lo adulaban. Había comprado un auto deportivo, aunque no sabía manejar. Contrató a un chofer. Llevaba relojes falsos y cadenas de oro prestadas. Se convirtió en personaje viral. Pero empezaron a llegar las llamadas. Primero anónimas. Luego insistentes. Al principio pensó que eran bromas. Luego empezaron a dejar mensajes que lo incomodaban. Sabemos que ese billete no es tuyo. Disfruta mientras puedas, el dinero no limpia la miseria. La verdad siempre sale. Julián empezó a cambiar las cerraduras. Instaló cámaras. Se volvió paranoico. No dormía. Sospechaba de todos. Hasta de su hermano Damián, a quien había confiado la administración de parte del dinero. Damián, que tenía una sonrisa de serpiente, comenzaba a mover dinero sin que Julián lo notara. Pero él aún no lo sabía. Camila, en el refugio, pasaba las noches con otras mujeres. Historias peores, dolores similares. Una de ellas tenía una cicatriz en la frente. Otra no hablaba desde hacía semanas. Rocío organizaba charlas, talleres, espacios seguros. Poco a poco, Camila comenzó a volver a sí misma. Aprendió sobre derechos. Sobre procesos judiciales. Se enteró de que, si lograba probar que compró el billete, podía reclamar el premio completo. Recordó entonces que había escrito su nombre en el reverso del billete, en lápiz, por costumbre. Un detalle que podría cambiarlo todo. Rocío sonrió cuando se lo contó. Ese nombre escrito podría ser clave. ¿Estás dispuesta a pelear? Sí. Entonces, vamos a hacerlo bien. Sin escándalos. Sin emociones. Con inteligencia. Camila escribió una carta para sus hijos. No podía verlos todavía. Julián no se los permitiría. Pero quería que supieran que no los había abandonado. Rocío logró entregarla a través de una vecina del barrio, una mujer que también había sufrido violencia en el pasado y que ahora se convirtió en aliada silenciosa. Valentina lloró al leerla. Nicolás la guardó bajo la almohada. Camila también comenzó a construir su nueva identidad. No solo legalmente. Internamente. Ya no era la esposa humillada. Era la mujer que decidió reconstruirse desde las cenizas. Empezó a escribir en un cuaderno. A hablar con otras mujeres. A sanar. Una noche, Rocío entró al comedor y encendió el televisor. Julián aparecía en las noticias. El nuevo rico. El tipo que cambió su suerte. El que ahora era empresario de criptomonedas. Camila lo miró en silencio. ¿Cómo te hace sentir verlo así?, preguntó Rocío. Como si todo esto fuera una película, pero esta vez, no quiero ser la víctima. Quiero ser quien escribe el guión. Rocío le entregó un sobre. Esto es para ti. Es la copia de la denuncia que vamos a presentar. Pero antes, hay algo más. Camila la miró con atención. ¿Qué? Un periodista se interesó en tu caso. Quiere contar tu historia. De manera anónima. Como parte de una campaña sobre violencia económica. ¿Te animas? Camila dudó. Luego asintió. Que el mundo sepa. Porque lo que me hizo a mí, se lo ha hecho a muchas más. Esa noche, Camila volvió a soñar. Pero ya no soñó que se levantaba. Ya estaba de pie. Soñó que corría. Que sus hijos le esperaban en una casa nueva. Que la vida, aunque cruel, todavía podía ser justa. Y al otro lado de la ciudad, Julián despertaba sudando frío, tras una pesadilla en la que perdía todo frente a una multitud que se reía de él. La partida apenas comenzaba. Y él ni siquiera lo sabía. Julián despertó sudando, con las sábanas pegadas al cuerpo y un pitido constante en los oídos. Había soñado que estaba parado en medio de una plaza, desnudo, con el billete de lotería deshaciéndose entre sus manos. Alrededor, una multitud se reía de él, señalándolo, gritándole ladrón. Se levantó bruscamente, sin mirar la hora, y se dirigió al baño. El espejo le devolvió una imagen cansada, con ojeras,
arrugas nuevas y un aire descompuesto que ya no podía esconderse detrás del peinado ni del perfume importado. Se echó agua fría en la cara y luego regresó a la cama. Una mujer joven, tatuada hasta el cuello, dormía a su lado. Ni siquiera recordaba su nombre. Había conocido a tantas en esas semanas que había perdido la cuenta. Las mujeres llegaban y se iban como el humo de los cigarros que ahora fumaba sin pausa. El dinero lo había convertido en una caricatura de sí mismo. Tenía autos, relojes brillantes, una casa nueva en un barrio privado, aunque aún no había terminado de pagarla. Firmaba contratos sin leerlos, recomendados por hombres que no conocía bien. Gente del barrio que apareció mágicamente, con sonrisas de tiburón y promesas de multiplicar su fortuna. Él les creía. Le decían empresario, inversionista, y él les sonreía como un niño con juguete nuevo. Todos querían estar cerca del nuevo millonario, aunque nadie lo respetaba realmente. Su hermano Damián fue uno de los primeros en llegar. Lo visitó apenas se enteró del premio. Le dijo que se alegraba por él, que era su sangre, que siempre había sabido que Julián estaba destinado a algo grande. Julián, hambriento de validación, le creyó sin reservas. Le entregó la administración de una parte del dinero, firmó poderes legales, abrió cuentas en el extranjero a su nombre. Damián fingía ser un experto financiero. En realidad, era un oportunista sin escrúpulos. Mientras Julián jugaba a ser famoso, Damián movía el dinero lentamente, transferencias pequeñas, inversiones ficticias, cuentas fantasmas. En una de esas tardes de supuesta asesoría, Julián le dijo a Damián: estoy pensando en comprar un yate o tal vez abrir un boliche. Algo grande. Que la gente vea que no soy el mismo de antes. Damián lo miró con esa sonrisa enigmática que ya era parte de su disfraz. Claro, hermano. Lo que quieras. Pero primero aseguremos tu plata. No vayas a terminar como esos que ganan la lotería y en 2 años están peor que antes. Julián rió sin preocupación. Eso nunca me va a pasar. Damián solo asentía mientras en su mente ya contaba lo que pronto sería suyo. Mientras tanto, Nicolás y Valentina vivían atrapados entre el abandono y el resentimiento. Julián los había llevado consigo al nuevo departamento, una torre con gimnasio y piscina, pero no les prestaba atención. Prometió llevarlos a Disney. Nunca compró los pasajes. Les juró que pronto tendrían los mejores juguetes, la mejor ropa, pero solo los usaba para subir fotos que mostraban lo bien que le iba como padre soltero exitoso. Una noche, Nicolás lo miró fijo desde el sillón. Tenía 11 años, pero los ojos de un adulto cansado. Papá, ¿por qué mamá no está aquí si el billete lo compró ella? Julián se puso tenso. El vaso que sostenía tembló ligeramente en su mano. Se giró, con una sonrisa que no era sonrisa. Y no repitas eso. Ella es nadie. Ella se fue. No quería esta vida. No quiso luchar conmigo. Eso no es verdad. Te dije que no repitas eso. Valentina comenzó a llorar en silencio. Nicolás la abrazó, y Julián se encerró en su cuarto. No soportaba que alguien cuestionara su versión. Se había convencido de que el dinero lo había ganado por destino. Por merecerlo. Que Camila era una carga, un ancla que por fin había soltado. En otro rincón de la ciudad, Camila sostenía una hoja entre las manos. Era la carta de aceptación para iniciar el proceso legal. Rocío la miraba con orgullo contenido. Hoy das el primer paso. No hacia la venganza. Hacia la verdad. Camila asintió. Ya no temblaba. Ya no hablaba con voz quebrada. Algo en su mirada había cambiado. Era la misma mujer, pero con una llama distinta en los ojos. Rocío, mientras tanto, había contactado a una periodista llamada Lara, especializada en derechos de la mujer. Lara también había sido víctima de violencia económica. Se obsesionó con el caso de Camila desde que lo escuchó. No solo era una historia fuerte. Era la radiografía de miles de mujeres invisibles que eran despojadas sin dejar rastro. Lara pidió entrevistarla. Camila aceptó, con la condición de que no se revelara su rostro ni su nombre. El documental comenzó a grabarse en el albergue, con testimonios de otras mujeres también. Era una bomba de tiempo. Un espejo para la sociedad. Lara lo presentó como dinero robado, cuando la violencia no deja moretones.
La historia de Camila se convirtió en el hilo conductor. Mientras tanto, Julián comenzaba a notar que algo no encajaba. Llamadas de números desconocidos. Mensajes que decían frases inquietantes. Una noche, encontró en la puerta de su departamento una hoja con una palabra escrita a mano: ladrón. No ladrón. Ladrón, sin tilde. A propósito. Para que doliera más. Como si viniera de alguien que ni siquiera se molestaba en escribir bien para insultarlo. Era un desprecio crudo. Directo. Entró al departamento como un huracán. Revisó todo. Gritó. Golpeó la mesa. Nicolás lo miraba desde el pasillo. ¿Y qué pasa, papá? O nada. A dormir. Pero Julián no podía dormir. Ni esa noche ni la siguiente. La paranoia crecía. Mandó instalar alarmas. Le pidió a Damián que investigara si alguien estaba hablando mal de él. Damián le dijo que no se preocupara. Pero al día siguiente, la cuenta bancaria principal apareció con movimientos extraños. Llamó al banco. No entendió nada de lo que le dijeron. Habían transferido dinero a una cuenta internacional a nombre de una empresa que no conocía. Llamó a Damián. Este no contestó. Camila, mientras tanto, recibía mensajes de apoyo de otras mujeres que habían visto el avance del documental. Mujeres de barrios bajos, de oficinas, de pueblos. Le decían que se sentían representadas. Que les devolvía fuerza. Camila comenzaba a sentir que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de algo más grande. El abogado que Rocío había contactado confirmó que, si lograban probar que el billete fue comprado por Camila, Julián no solo podía perder el dinero, sino enfrentar cargos por apropiación indebida. Todo dependía de una prueba, el nombre escrito al reverso. Rocío levantó el teléfono. Llamó al notario encargado de verificar el billete cuando fue cobrado. ¿Recuerdas si el billete tenía alguna inscripción? No lo revisé del todo. Solo la numeración del frente. Pero si lo tiene, debe estar guardado en archivo. Necesito que lo compruebe. Es urgente. El notario colgó. 2 días después, llamó de vuelta. Sí. El billete está escaneado en ambas caras. Hay un nombre, en lápiz, casi borrado. Dice Camila Mendoza. Con fecha. Rocío sonrió como quien ve una grieta en un muro de concreto. Camila se tapó la boca con las manos. Lloró en silencio. Era real. Tenía una prueba. La más importante. Julián, por su parte, recibió una carta esa misma semana. Un sobre blanco, sin remitente visible. Dentro, una notificación judicial, demanda por apropiación ilegal de bienes. El documento tenía el nombre de Camila en letra grande. El resto se volvió borroso a sus ojos. Se quedó quieto. Respiraba agitado. Se encerró en el baño. Se miró al espejo. El mismo espejo donde meses atrás se sintió invencible. Ese rostro ahora parecía el de alguien derrotado antes de empezar la batalla. Marcó el número de Damián. Sonó 2 veces. Luego entró una grabación automática. El número no existe. Llamó a la entidad financiera. Le informaron que Damián retiró todo el dinero de la cuenta secundaria hacía 3 días. Julián sintió que se le aflojaban las piernas. Se apoyó en el lavamanos. Luego gritó con una fuerza que hizo temblar las paredes. Nicolás y Valentina se asustaron. Ella corrió a su cuarto. Nicolás lo miró desde la puerta del baño. ¿Y qué pasa, papá? Julián se giró. Tenía los ojos inyectados. O nada. O nada. Todo está bien. Nicolás lo miró un segundo más. Luego dijo: mamá no gritaba así. Y se fue. Esa noche, Julián no durmió. Ni al día siguiente. Revisó cada contrato. Llamó a todos. Nadie le respondía. El supuesto inversionista ya no estaba. La mujer tatuada tampoco. Sus fiestas se habían acabado. Los amigos desaparecían. Los mensajes burlones volvían. Camila preparaba su declaración. El abogado le explicó cada paso. No solo buscaban recuperar el dinero.
Querían sentar un precedente legal. Era una batalla que podía cambiar muchas vidas. El documental se publicaría una semana después. Justo después de la audiencia inicial. La máscara del éxito comenzaba a caer. Julián ya no podía sostener la mentira. Y lo que venía, aún no lo imaginaba. La justicia no siempre llega con sirenas. A veces llega en silencio. En forma de papel. En nombre de una mujer que fue expulsada, humillada, y que ahora regresaba, no para rogar, sino para reclamar lo que siempre fue suyo. Y el primer golpe ya estaba en camino. Camila no solo volvía. Volvía con una verdad imposible de borrar. La notificación judicial había explotado en las manos de Julián como una bomba silenciosa. El sobre era blanco, sin adornos, pero dentro llevaba una amenaza que ni todo su falso poder podía controlar. Sus manos temblaron mientras leía su nombre completo impreso con tinta negra: Julián Alberto Salcedo, demandado por apropiación indebida, violencia económica y emocional. En la parte inferior, el remitente no era un bufete de abogados común. Era el nombre de una mujer que él había borrado de su vida como si fuera una mancha más: Camila Mendoza. Gritó. Lanzó el sobre contra la pared. Caminó de un lado a otro como animal enjaulado. Llamó al abogado que lo había ayudado a cerrar ciertos contratos turbios cuando empezó a mover dinero sin declarar. Pero esta vez, la voz al otro lado de la línea fue seca, distante. Esto es otra liga, Julián. Yo no me meto en casos con violencia de por medio, ni mucho menos cuando hay pruebas legales. Te estoy pagando. Resuélvelo. Ya no. Lo siento, estás solo en esto. Colgó. Julián lanzó el teléfono contra el suelo y se quebró en 3 partes. Luego se miró las manos, abiertas, vacías. Sentía que todo se le escapaba, que cada decisión tomada desde que había tocado ese billete maldito lo acercaba más al abismo. En el otro extremo de la ciudad, Camila sostenía su declaración en las manos. Era un papel sencillo, pero cada palabra escrita allí era una herida cerrándose. Rocío la acompañaba, sin decir nada, como solía hacer cuando el silencio valía más que cualquier discurso. Afuera, en la sala del juzgado, varios periodistas esperaban el inicio de una audiencia que ya era tendencia en redes sociales. El documental sobre Camila había explotado. Se compartía en grupos de mujeres, universidades, medios alternativos. Miles comentaban, lloraban, recordaban. Algunas incluso la llamaban símbolo de resistencia. Pero Camila no quería ser símbolo de nada. Solo quería justicia. Y a sus hijos. Entró a la sala con paso firme. El juez, un hombre de expresión neutra y lentes gruesos, la miró con atención. Julián llegó 10 minutos tarde, con un traje arrugado y el rostro hinchado. Llevaba consigo un nuevo abogado, joven, nervioso, contratado esa misma mañana con lo poco que quedaba de su fortuna. Julián no saludó. Ni a Camila ni a nadie. Su mirada era un pozo oscuro. El juez pidió silencio. Daremos inicio a la audiencia preliminar del caso Mendoza vs Salcedo. Las partes están presentes. Comenzamos. Camila se puso de pie. El juez le pidió que hablara. Ella tomó aire y, sin levantar la voz, empezó. Mi nombre es Camila Mendoza. Soy madre, mujer y sobreviviente. Durante años viví al lado de un hombre que me hizo creer que yo no valía nada. Que todo lo que hacía era insignificante. Que mi trabajo no era real. Que mis decisiones no contaban. Cuando compré ese billete de lotería, lo hice soñando con darles una mejor vida a mis hijos. Nunca imaginé que sería la excusa para que me destruyeran. No quiero su dinero. No me interesa. Quiero recuperar a mis hijos. Quiero que él enfrente la justicia por todo lo que me quitó en silencio. Porque la violencia económica también es violencia. Porque muchas mujeres, como yo, son despojadas todos los días sin que nadie las escuche. Hizo una pausa. Su mirada se fijó en Julián, que no la sostenía. Solo bajaba la cabeza, incómodo. Camila respiró y cerró con una frase que desarmó a todos en la sala. Nunca quise su dinero. Solo quiero que mis hijos sepan que su madre nunca fue una mantenida, sino una mujer fuerte que eligió levantarse. El silencio fue absoluto. El juez asintió y giró su vista hacia Julián. Señor Salcedo,
Tiene la palabra. Julián se puso de pie. Su voz sonó forzada. Eso es mentira. Ella está usando esto para hacerme quedar mal. Yo gané ese dinero. Ella ni siquiera sabía cómo funcionaba la lotería. Yo fui el que cobró el billete. Lo hice legalmente. ¿Tiene pruebas de que lo compró usted? No. Pero tampoco las tiene ella. El abogado de Camila se levantó. Con el permiso del tribunal, sí las tiene. Presentaremos las imágenes escaneadas del billete original, archivado por la oficina de lotería, donde se lee con claridad el nombre de Camila Mendoza escrito en el reverso, con fecha anterior al sorteo. El juez tomó los documentos, los observó detenidamente. Se los pasó a su asistente. Luego miró a Julián. ¿Desea responder? Eso puede ser falso. Ella pudo haberlo escrito después. Es una trampa. El juez lo interrumpió. Fue escaneado por la entidad oficial antes de su cobro. Lo confirma el archivo original. Señor Salcedo, está usted en una situación muy seria. Le recomiendo que mida sus palabras. Julián se sentó de golpe. Estaba blanco. Por primera vez, su discurso se tambaleaba. Ya no tenía argumentos. Solo rabia. La audiencia continuó con testimonios. Rocío declaró sobre las condiciones en que Camila llegó al refugio. Luego hablaron dos vecinas. Una de ellas contó cómo presenció la humillación cuando él la echó de casa con insultos. La otra narró que, durante años, Camila fue quien sostuvo el hogar mientras Julián trabajaba en proyectos que nunca existieron. Pero lo inesperado llegó al final. El juez llamó a una última testigo. Su nombre no estaba en los documentos iniciales. Fue propuesta por la defensa de Camila esa misma mañana. Cuando entró a la sala, Julián se puso de pie como si hubiera visto un fantasma. Era Mireya, una de sus amantes. La misma que subía fotos con él en redes. Aquella a la que llamaba la verdadera reina de su vida. Camila la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Mireya se acercó al estrado. Su apariencia era diferente. No llevaba maquillaje. Su vestido era sencillo. Su mirada, opaca. El juez le pidió que hablara. Conozco al señor Salcedo desde hace 5 meses. Comenzamos una relación. Yo no sabía que había niños involucrados, ni mucho menos que había echado a su esposa de su casa. Me enteré por redes sociales. Al principio lo negaba. Pero luego, cuando comenzó a quedarse sin dinero, su actitud cambió. Se volvió agresivo. Un día discutimos por un mensaje que recibí. Me empujó contra la pared. Me dejó un moretón. No hice denuncia. Me dio miedo. Pero cuando vi el documental sobre Camila, supe que debía estar aquí. Julián se levantó de la silla. Mentira. Eso no pasó. El juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. Mireya continuó. Tengo mensajes grabados. Audios donde se burla de ella, de sus hijos, donde dice que si pudiera desaparecerla, lo haría. Los entregué a la fiscalía. Están en sus manos. La sala estalló. Murmullos. Miradas cruzadas. El juez pidió orden. Julián estaba pálido, temblando. Su nuevo abogado bajó la cabeza, consciente de que el caso estaba perdido. Camila no sonrió. No se sintió vengada. Solo triste. Por todo. Por el tiempo perdido. Por los hijos atrapados en medio. Por el daño que nadie podrá borrar. La audiencia terminó con una resolución preliminar. El juez reconocía el nombre de Camila en el billete como prueba suficiente para iniciar el proceso de recuperación del dinero. Y suspendía el acceso de Julián a las cuentas vinculadas. Además, otorgaba a Camila custodia temporal de los niños hasta que se resolviera el juicio completo. Julián no podría acercarse a ella ni comunicarse de ninguna manera. Cuando Camila salió del juzgado, la esperaba una pequeña multitud. Gente común. Mujeres con pancartas. Algunas lloraban. Otras aplaudían. No eran seguidores. Eran sobrevivientes. Una mujer se le acercó. Gracias por no rendirte. Por hablar. Camila le tocó la mano. Y no hablo por mí.
Hablo por todas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación del refugio, recibió un mensaje. Era de Nicolás. Solo decía: te vi en la tele. Te amo, mamá. Camila apoyó el teléfono en el pecho y cerró los ojos. No tenía todo. Pero tenía lo más importante, el comienzo de algo nuevo. Una verdad que ya nadie podía borrar. Y, esta vez, el silencio no la iba a callar. La mañana siguiente trajo una brisa tibia, como si el aire hubiera decidido tratarla con delicadeza. Despertó antes que el resto, caminó descalza por el pasillo del refugio y se detuvo frente al pequeño espejo de la cocina. No era la misma mujer que había llegado semanas atrás. Ya no temía al reflejo. Ya no buscaba defectos ni se escondía de sus pensamientos. Ahora buscaba motivos, razones, y sobre todo, un plan. El juicio se celebró en un tribunal de mayor rango. Ya no era una audiencia preliminar. Ahora la justicia tenía que pronunciarse de manera definitiva. Julián llegó con un traje alquilado, ojeras profundas y sin Damián a su lado. Nadie lo acompañaba. Su nuevo abogado ya no tenía el mismo entusiasmo de antes. No había defensa posible. Las pruebas eran contundentes, los testimonios múltiples, y su imagen pública estaba destruida. El documental seguía circulando en redes, convertido en un símbolo de lucha. Era compartido por asociaciones de mujeres, abogados, jueces, y por cientos de personas que jamás habían oído hablar de Camila, pero que ahora la reconocían en la calle. Dentro del juzgado, el ambiente era tenso. Camila se sentó en primera fila, con Rocío a su lado. Llevaba una blusa blanca y una carpeta sencilla entre las manos. No tenía joyas. No tenía maquillaje. No necesitaba adornos para demostrar quién era. Su presencia hablaba por ella. El juez repasó cada detalle. El billete registrado a su nombre. La prueba escaneada. Los movimientos financieros de Julián. La declaración de Mireya. Los audios entregados. Las humillaciones públicas. El abandono de sus hijos. Todo estaba documentado. El juez tomó una pausa antes de leer el veredicto, como si el aire también necesitara prepararse. En base a la evidencia presentada y los testimonios reunidos, este tribunal determina que el señor Julián Salcedo incurrió en apropiación indebida, conducta fraudulenta y violencia económica y emocional hacia la señora Camila Mendoza. Se le condena al pago de una multa compensatoria de carácter millonario, se congelan todas sus cuentas bancarias y se decreta el embargo inmediato de la propiedad ubicada en el barrio Cerrado de las Lomas. Asimismo, se establece una orden de restricción en la que el acusado no podrá acercarse a menos de 300 metros de la señora Mendoza ni de sus hijos por un plazo mínimo de 5 años. Julián no dijo nada. Solo bajó la cabeza. El sonido del fallo cayó como un mazo. No gritó, no lloró, no protestó. Sabía que todo había terminado. En el fondo, sabía que esto había comenzado el día que tiró a Camila a la calle como si fuera basura. Ese fue el principio del fin. Camila salió del tribunal en silencio. La esperaban algunos medios. No habló para las cámaras. Solo para una niña que se le acercó, tímida, con un dibujo entre las manos. El papel mostraba a una mujer con capa, rodeada de corazones. Camila lo recibió con los ojos humedecidos. «Gracias», le dijo. «¿Es para mí?» «Sí. Mi mamá dice que eres muy valiente». Camila se agachó y la abrazó. No respondió con palabras. Solo cerró los ojos y se permitió sentir el momento. La noticia del fallo recorrió los medios nacionales. En cuestión de horas, la historia de Camila dejó de ser solo un caso de violencia para convertirse en un fenómeno social. Las entrevistas comenzaron a llegar. Las invitaciones. Pero Camila no quiso cámaras ni programas sensacionalistas. Quería algo real. Algo que durara más que unos segundos de fama. Con el apoyo de Rocío, y parte del dinero que recuperó tras el juicio, fundó una organización llamada Puertas Abiertas, un espacio para mujeres víctimas de violencia económica y emocional. El objetivo era claro: ofrecer refugio, orientación legal, contención psicológica y, sobre todo, una red real que funcionara más allá de los discursos bonitos. El primer taller lo dio ella misma. Era un salón pequeño, con sillas recicladas y tazas de café tibio. Frente a ella,
8 mujeres la escuchaban en silencio. Todas con historias distintas. Todas con la misma mirada. Camila se sentó y empezó a hablar sin papel, sin discurso preparado. Durante mucho tiempo pensé que no era suficiente. Que si me quedaba callada, él cambiaría. Que si era paciente, si era buena, si me sacrificaba, todo se arreglaría. Me equivoqué. A veces el silencio no salva. A veces el silencio mata. Pero aprendí algo importante: no somos las cicatrices que otros nos dejaron. Somos las manos que hoy escriben una nueva historia. Y esa historia empieza con la decisión de no vivir con miedo. Una de las mujeres rompió a llorar. Otra apretó los puños. Camila entendió, en ese instante, que había encontrado su lugar. No como víctima. No como heroína. Como puente. Julián, por su parte, vivía en una habitación alquilada en la parte trasera de una ferretería. No tenía auto, ni amigos, ni dinero. Damián había desaparecido. Se llevó todo lo que quedaba en las cuentas y ni siquiera se molestó en dejarle una nota. Intentó contactarlo varias veces, pero el número estaba fuera de servicio. Los mensajes eran ignorados. Nadie en la familia quería hablar con él. Había quedado solo. Y ahora, sin máscaras, se enfrentaba a sí mismo. Y no le gustaba lo que veía. Buscó trabajos. Nadie lo contrataba. Su rostro estaba en internet vinculado a escándalos. Incluso las mujeres con las que antes se rodeaba ahora lo bloqueaban. Mireya había salido públicamente a contar su historia. Lo llamaban agresor. Estafador. Le llovían insultos en redes. Vivía con miedo a salir. Con miedo a ser reconocido. Con miedo, incluso, a sí mismo. Una noche, borracho, grabó un video en su celular. La gente me juzga, todos ustedes no saben lo que fue vivir con ella. Yo también sufrí. Yo también tengo derecho a ser feliz. Pero al verse en pantalla, no se reconoció. Ni siquiera él creía en sus palabras. Cerró el celular y lloró por primera vez sin gritar. Solo. En silencio. Nicolás y Valentina ya vivían con Camila. El reencuentro fue íntimo, cargado de emoción contenida. Nicolás la abrazó durante 5 minutos sin soltarla. Valentina no paraba de hablar, como si tuviera todo guardado en el pecho. Camila los escuchó, los besó, les preparó chocolate caliente y les prometió algo que sí podía cumplir. Y nunca más volveremos a vivir con miedo. Con parte del dinero, alquiló una casa pequeña pero cálida. Paredes blancas, plantas en el balcón, una cocina con olor a hogar. Nicolás tenía una bicicleta. Valentina pintaba sus propios cuadros. No tenían lujos, pero sí paz. Y eso era nuevo. Rocío seguía acompañándola en todo. Se habían convertido en hermanas de causa. De camino. De dolor y de lucha. Había proyectos, planes de expansión, colaboraciones con otras organizaciones. Camila ya no era solo una historia viral. Era una mujer transformada. Una noche, mientras barría el patio, Nicolás se acercó. Mamá, ¿te arrepientes de haber estado con papá? Camila se detuvo. Lo miró a los ojos. No. Porque de todo lo malo, vinieron ustedes. Y tú y tu hermana son lo mejor que me ha pasado. Nicolás asintió. Yo lo extraño, pero también lo entiendo. Ya no quiero volver con él. No tienes que elegir. Él siempre será tu padre. Pero tú eliges qué tipo de hombre quieres ser. Quiero ser como tú. Camila lo abrazó. No dijo nada. No había palabras para un momento así. El tiempo empezó a pasar. La fundación creció. El documental fue premiado. Camila fue invitada a hablar en foros internacionales. Pero siempre volvía a casa. A los pequeños gestos. A los abrazos. A las historias de mujeres reales que, como ella, un día dijeron basta. Y Julián, en la sombra, seguía ahí. Mirando desde lejos como la mujer que él intentó borrar había construido un imperio con lo que él despreció. Cada tanto veía su cara en televisión, en redes, en noticias. Y bajaba la cabeza. Ya no gritaba. Ya no reclamaba. Solo callaba.
El precio de su arrogancia no fue solo perder dinero. Fue perderlo todo. El respeto, la familia, la dignidad. Se quedó con el eco de una vida que ya no le pertenecía. Y Camila, por fin, pudo dormir tranquila. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, ella lo había enfrentado y lo había vencido. Las mañanas en la nueva casa no eran lujosas, pero tenían una armonía que antes no existía. El aroma del pan tostado se mezclaba con la risa de Valentina, que solía cantar en voz baja mientras preparaba la mesa. Nicolás regaba las plantas del pequeño jardín que había ayudado a sembrar con sus propias manos. Era una casa modesta, de paredes claras y ventanas grandes, pero cada rincón hablaba de reconstrucción, de amor replantado después del desastre. Camila caminaba descalza por el piso de madera, taza de café en mano, con el cabello suelto y la frente en alto. Había comprado esa casa con parte del dinero recuperado, pero no era el dinero lo que la hacía valiosa, sino todo lo que había costado llegar hasta allí. Cada baldosa instalada, cada mueble elegido, representaban libertad. Afuera, el sol comenzaba a asomar y el mundo seguía girando. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, giraba sin aplastarla. La Fundación Puertas Abiertas había crecido más de lo que imaginó. Lo que comenzó como una red de apoyo para mujeres, ahora tenía sedes en otras 3 ciudades. Se dictaban talleres, asesorías legales, jornadas de arte y autocuidado. Camila había logrado unir a un equipo de profesionales que trabajaban con vocación, no por salario. Mujeres y hombres que habían vivido, en carne propia, lo que significa estar al otro lado de la indiferencia social. Rocío se convirtió en su socia formal. Juntas habían organizado un evento nacional llamado Voces que no se callan. Miles de mujeres se anotaron. Era una convocatoria sin precedentes, y los medios la cubrieron como una revolución emocional. Durante los preparativos, Camila se detuvo un momento y observó la magnitud de lo que estaban creando. Detrás del escenario, rodeada de técnicos, luces y carteles con frases de lucha, Rocío se le acercó con una sonrisa sincera. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Camila bajó la vista, casi avergonzada. Y no lo hice sola. Pero nadie lo hizo por ti. En el escenario, el equipo ajustaba los últimos detalles. Camila respiró profundo. Era la primera vez que hablaría frente a tanta gente. No como víctima, sino como alguien que transformó su dolor en motor. Mientras tanto, en una habitación rentada por semana, en el fondo de un edificio ruinoso, Julián intentaba montar una transmisión en vivo desde su viejo celular. La pantalla estaba sucia, el micrófono fallaba, y su voz sonaba vacía, como un actor que se repite a sí mismo sin convicción. Hola, amigos, estoy aquí para contar mi verdad, muchos me juzgaron, pero nadie sabe lo que realmente pasó. Cerró los ojos y al mirar la cantidad de espectadores en la transmisión, vio el número 0. Nadie lo escuchaba. Nadie lo buscaba. Los pocos que aún recordaban su nombre, lo hacían por vergüenza ajena. Se había convertido en un chiste de redes sociales. Un símbolo de arrogancia derrotada. Incluso circulaban memes con su rostro y frases burlonas como cuando tu ego no paga la renta. Las mismas personas que antes lo adulaban, ahora se reían de su ruina. Damián seguía sin aparecer. Había desaparecido con lo último que quedaba en las cuentas. Los contratos que Julián había firmado sin leer ahora lo mantenían atado a deudas que ni entendía. Lo había perdido todo. Pero lo más doloroso era saber que nadie lo extrañaba. Una vez al mes, escribía mensajes a Nicolás y Valentina. Nunca respondían. Camila no se los prohibía, pero los niños ya no querían tener contacto. Nicolás, cuando veía los mensajes, solo los borraba. Valentina ni siquiera los leía. Para ellos, el padre que los había rechazado ya no existía. El evento Voces que no se callan fue más grande de lo que esperaban. El auditorio se llenó con más de 3.000 mujeres. Camila subió al escenario entre aplausos. No llevaba discurso escrito. Habló desde el alma. Nos enseñaron a callar. A aguantar. A justificarlos. Nos dijeron que la violencia solo cuenta si hay sangre. Pero la sangre no siempre es visible. A veces te desangras por dentro, y nadie lo nota. Yo viví muchos años en silencio. Pensando que el amor era sacrificio. Que estar rota era normal. Que el miedo era parte de ser mujer.
hasta que me vi en una banca de parque, con una maleta rota y la dignidad hecha pedazos. Y ese día decidí que nadie más iba a contar mi historia por mí. Ese día comencé a escribirla yo. Hubo silencio absoluto. Algunas lloraban. Otras se tomaban de las manos. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos. Se escuchaban gritos de aliento, nombres que Camila no conocía, pero que la abrazaban con la mirada. Después del evento, una editorial la contactó para convertir su historia en un libro. Camila dudó. No por vergüenza. Por respeto. Sabía que no era solo su historia. Era la de muchas. Aceptó, con la condición de incluir testimonios reales de otras mujeres. El libro se llamó Lo que callamos por amor. Fue un éxito inesperado. Las redes sociales la bautizaron como la mujer que derrotó al ego de un millonario. A Camila no le gustaba el título. Sentía que reducía todo a un conflicto con Julián. Pero entendía que, para muchos, su historia representaba una batalla ganada en nombre de todas las que no pudieron contarlo. El libro fue traducido a 3 idiomas. Se leyeron fragmentos en universidades. Se convirtió en tema de debates. Pero Camila seguía yendo cada mañana al centro comunitario, haciendo café, escuchando historias, acariciando silencios. Una noche, mientras acomodaba unos libros en la biblioteca de la fundación, Nicolás entró al salón. Ya tenía voz de adolescente. Se notaba el cambio. Pero aún conservaba esa mirada profunda, tan parecida a la de su madre. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Estás feliz? Camila se quedó quieta. Pensó en todo lo que había pasado. En las noches sin dormir. En los insultos. En el juicio. En las mujeres que abrazó. En sus hijos creciendo sin miedo. No, respondió. No estoy feliz. Estoy en paz. Que es mejor que la felicidad. Porque la paz, nadie te la puede quitar. Nicolás sonrió. No dijo nada más. Se acercó y la abrazó con fuerza. Mientras tanto, en su habitación, Julián veía un fragmento del evento por internet. Había llegado a él por casualidad. Su mano temblaba al ver a Camila en el escenario, iluminada, aplaudida. En su rostro ya no había rabia. Solo vacío. Apagó el celular y se quedó en silencio. Recordó las veces que le dijo que ella no servía para nada. Que nadie le escucharía. Que estaba sola. Y ahora, el que estaba solo era él. La vida no le quitó todo por castigo. Se lo quitó para mostrarle que no se construye una casa con cimientos de desprecio. Camila, por su parte, volvió a su hogar esa noche. Le preparó a Valentina su postre favorito. Ayudó a Nicolás con un trabajo escolar. Luego se sentó en el porche, con una manta sobre las piernas y una taza de té. La luna estaba llena. El viento suave. Y por primera vez en muchos años, no sintió miedo. Ni ansiedad. Ni culpa. Solo gratitud. Porque, al final, cuando la vida te arranca todo, también te da la oportunidad de reconstruir desde la verdad. Y esa verdad, aunque duela, siempre termina por liberarte. Camila se despertó antes del alba, como lo hacía desde hacía meses. Ya no por ansiedad ni por costumbre, sino por deseo. Le gustaba ese momento del día en el que el mundo todavía no se había sacudido de sus propios ruidos. Se ponía su bata, preparaba café y salía al porche en silencio. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro con suavidad. Era como si la vida, en un gesto silencioso, le recordara que seguía ahí. Que ahora era suya. Tenía 39 años. Su rostro había cambiado. No por las arrugas, sino por la serenidad. Ya no necesitaba defenderse de todo. Ya no cargaba con la necesidad de demostrar nada a nadie. Había descubierto que el verdadero triunfo no es el reconocimiento, sino la calma. No la venganza, sino la dignidad. Aquel día, sin planearlo, abrió una libreta nueva. En la primera hoja escribió, carta para quien fui. Y para quien vendrá después de mí. Comenzó a escribir sin filtro, como si lo dictara su alma. No para publicar. No para dar charlas. Sino para dejar algo que, quizá, alguien leería cuando más lo necesitara. Querida tú. Sí, tú.
La que está en silencio, aguantando. La que sonríe para no incomodar. La que dice no es para tanto mientras siente que el alma se le desarma por dentro. Yo también fui esa. La que justificaba a gritos. La que se culpaba por todo. La que creyó que amar era perderse a sí misma. A ti te hablo. No estás sola. No estás loca. No estás exagerando. Solo estás atrapada en una mentira que nos enseñaron desde niñas, que ser buena mujer es aguantar. No lo es. Aguantar no es amar. Callar no es paz. Ceder no es equilibrio. Aprendí que nadie tiene derecho a pisarte. Ni con palabras dulces ni con palabras cortantes. Aprendí que el dinero, el miedo, el que dirán, no son cadenas. Son excusas que la sociedad nos ha puesto para mantenernos quietas. Pero el alma no nació para estar enjaulada. El alma, cuando grita, no pide ruido. Pide libertad. Si estás leyendo esto, y algo en tu pecho se mueve, hazle caso. Porque ese temblor es tu señal. No estás sola. A mí también me tiraron a la calle. Me dijeron mantenida. Me hicieron dudar de mí. Y aquí estoy. No porque haya sido fuerte, sino porque un día decidí dejar de mentirme. No busques venganza. Busca verdad. No sueñes con aplastar al otro. Sueña con levantarte tú. Porque quien camina sola, llega más lejos. Firmó la carta y la guardó. Pensó en publicarla. No lo haría todavía. Las cosas valiosas necesitaban reposar. Al mediodía, Nicolás le pidió que fueran a comer a la playa. A ella le encantaba el mar. Siempre lo había sentido como su refugio, incluso antes de saber por qué. Prepararon sándwiches, jugo de naranja y una manta. Valentina llevó sus pinturas. Pasaron horas sin reloj, sin obligaciones. Solo ellos tres, el sonido de las olas y el cielo abierto. «Mamá», preguntó Valentina, con el rostro manchado de témpera. «¿Crees que todo esto tenía que pasar?» Camila la miró sin responder de inmediato. Luego asintió con lentitud. «Y creo que sí. Porque si no hubiera pasado, seguiríamos siendo una mentira». Valentina no entendió del todo, pero sonrió igual. Nicolás lo entendió por completo. Camila observó el mar y pensó en el tiempo. En cómo había pasado de ser invisible a ser símbolo. De ser silencio a ser voz. No había planificado nada. Solo había sido fiel a sí misma. Rocío la llamó esa tarde. Había sido nominada a un premio internacional por su labor en derechos humanos. Querían que Camila la acompañara a Bruselas, a recibirlo juntas. Ella no lo dudó. Aceptó. No por vanidad, sino porque entendía que ya no estaba sola en esto. Lo que habían creado no era suyo. Era de todas. Mientras Camila vivía un presente lleno de propósito, Julián sobrevivía entre escombros. Su habitación seguía siendo la misma. El alquiler se atrasaba cada mes. Comía lo que podía. A veces, lo que encontraba. Había intentado hacer entregas con una moto prestada, pero nadie confiaba en él. Su rostro generaba rechazo. Esa noche, abrió su viejo portátil. En la pantalla, YouTube le recomendó el documental que lo había destruido. Dudó. Su primer impulso fue cerrar la pestaña. Pero algo en su interior le pidió que mirara. Que escuchara. Dio play. El video comenzaba con la voz de Camila, suave, sin rencor. Cuando te dicen que no vales nada, muchas veces terminas creyéndolo. Lo más difícil no fue que él me echara. Fue que yo ya no sabía cómo defenderme de mí misma. Julián sintió un nudo en la garganta. Avanzó unos minutos. Aparecieron imágenes de la casa vieja. De los niños. De la puerta cerrándose en su cara. Miró sus propias manos. Había amado esas manos. Pero también las había usado para empujar, para cerrar, para apartar. Cuando terminó el video, no lloró de rabia, ni de vergüenza. Lloró con un llanto nuevo. Hondo. Silencioso. Por primera vez entendía lo que había hecho. Por primera vez no se justificó. Escribió un mensaje. Camila, sé que no merezco que me leas. Pero vi el video.
Y hoy entendí muchas cosas. No te pido perdón. Solo te agradezco por haberte ido. Porque si no te hubieras ido, yo seguiría siendo ese monstruo. Cuida de ellos. Y cuídate. Yo me encargaré de no volver a lastimarlos. Camila leyó el mensaje esa noche. No respondió. No lo necesitaba. Lo que necesitaba ya lo tenía. Y estaba allí, en su cama limpia, en el cuaderno sobre su mesa, en los dibujos de Valentina, en las risas de Nicolás, en las voces de cientos de mujeres que llegaban a la fundación con los ojos apagados y salían con la cabeza en alto. A la mañana siguiente, Camila fue a caminar sola por la playa. El mar estaba sereno. Se sentó en la arena y sacó un cuaderno nuevo. Escribió una sola frase. La historia terminó. Luego lo tachó. La historia acaba de comenzar. Miró el horizonte y cerró los ojos. Por fin entendía que la vida no es justa. Pero a veces, solo a veces, la vida te devuelve lo que el alma realmente merece. Y sonrió. Porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Porque quien camina sola, llega más lejos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Camila Mendoza, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.